Todos hemos visto estos billetes alguna vez, pero ¿quién es este? Jackson, Washington, hoy nos centramos en el billete de 10. No, no este Hamilton, sino uno de los padres fundadores de Estados Unidos, primer secretario del Tesoro y autor principal de las políticas económicas bajo la administración de George Washington. Sí, hoy os voy a hablar de su figura a través del musical homónimo y de la construcción de esta nación. En primer lugar, tras su estreno en 2015, Hamilton ha sido considerado como el musical más exitoso de la década, con un impacto inmenso en la sociedad y en la cultura, principalmente de Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda, su escritor, compositor e incluso intérprete, se basó en la biografía de Ron Chernow sobre Alexander Hamilton. Este supuso una cierta revolución de los estándares establecidos en Broadway, empleando géneros musicales como el rap, hip hop, R&B para narrar una época de revolución y construcción. Para entender esta obra hay que tener en cuenta, como indica su propio autor, que se trata de una historia de la América de aquel entonces contada por la de ahora. Alexander Hamilton, tal y como indica el primer verso de la obra, Bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean, by providence impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar. Era hijo de James Hamilton, de ascendencia escocesa, y de Rachel Fawcett, la cual no era una prostituta, pero sí que tuvo una relación extramatrimonial de la cual nació Alexander Hamilton, en el 1755 o 57. Según las fuentes oficiales, en el 55, pero no se sabe con total certeza. Nació aquí, en la isla de Nevis, en el Caribe. Sus primeros años se desarrollan tal y como indica la canción. Su madre falleció, su padre la abandonó y quedó huérfano junto a sus hermanos. Es entonces cuando le escribe cartas a su padre y destacan sus versos, que le hacen ganar popularidad. Se impulsa así una colecta para poderle mandar al continente donde realizaría sus estudios. Llegó en 1772. Pero es importante entender el contexto en el cual se situaba este territorio, porque no era Estados Unidos, sino las 13 colonias. Estas 13 colonias se encontraban bajo el poder de Gran Bretaña. Y funcionaban bajo un gobierno mercantil, es decir, se administraban para el beneficio financiero de la patria. Estas eran como puestos comerciales y tuvieron un gran éxito. En términos generales, las colonias se pueden dividir en las del norte, centro y sur, siendo Virginia la máxima potencia con la mayor población y mejores tierras para el cultivo. El éxito que se estaban dando en las 13 colonias y la situación en Europa en la cual las potencias luchaban por la supremacía colonial derivaría en una lucha por parte de las 13 colonias por sus derechos civiles y políticos, que posteriormente daría lugar a la independización de Estados Unidos y su conformación. La lucha por el dominio llevó a la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, cuyos principales contrincantes fueron Francia y Gran Bretaña, y en la cual se abrieron numerosos frentes. La mayoría de la población en las 13 colonias se dedicaba a la agricultura y la cría de animales. Fue en la primavera de 1754 cuando las tropas francesas, en alianza con tribus locales, atacaron a las colonias, que defendieron sus tierras en nombre de la corona británica. Esto desembocó en la conocida como Guerra Franco-India, que llegó a su fin en 1763 con la firma del Tratado de París. Y con la renuncia de los franceses a sus aspiraciones sobre las 13 colonias. No obstante, y debido en gran parte al mantenimiento de las tropas en América del Norte, esta guerra supuso una quiebra económica para Gran Bretaña. ¿Y sobre quién recaerían los gastos? De recaudar, si a ustedes como que les encanta subir los impuestos. Sí, sobre los colonos. Gran Bretaña aplicó nuevas medidas económicas para saldar estos gastos. Promulgaron leyes como la de timbres en 1765, que era un impuesto no solo sobre los sellos, sino también sobre muchos tipos de impresión, lo cual llevó a la quiebra de pequeñas compañías. Esta situación, junto al creciente sentimiento de identidad colectiva, conformaría la base del movimiento independentista de las colonias, con el objetivo de preservar esas libertades que ya tenían. Como respuesta a estas leyes promulgadas por Jorge III, rey de Inglaterra, se dieron muchas respuestas de carácter público por intelectuales como por ejemplo Patrick Henry con la célebre cita de «Dame libertad o dame muerte». También se dio un auge de las movilizaciones populares, como por ejemplo el famoso conocido Motín del Té de Boston en 1773. Este fue protagonizado por los Hijos de la Libertad, e indico esto porque destaca el protagonista Hércules Mulligan, presente en el musical. Hamilton hace referencia a estos sucesos en la Farmer Refuted, en esta parte del musical, con la pregunta ¿y qué pasa con Boston? Así se enfrenta a Samuel Savory, quien
argumentó que los colonos le debían lealtad al rey y que la revolución únicamente produciría caos y desastres. No obstante, Hamilton ya estaba avisando de que se había derramado sangre y que no iban a parar. Y no era culpa suya, o al menos eso consideraba. Como respuesta a estas revueltas, el gobierno británico promulgó medidas que redujeron la autonomía de las colonias e impulsaron el papel de los representantes británicos en estas. The greatest city in the world. Así retomamos el momento en el que Hamilton llega a Nueva York, donde hay un gran ambiente de revolución. Esto se ve reflejado en el musical. Destaca como ejemplo el escrito de Thomas Paine, Common Sense, en el cual indicaba que la monarquía no tenía sentido, lo cual refleja el estado de ánimo en este momento. Hamilton asiste al King's College y se aloja con Hércules Mulligan, el cual va a influenciar su figura. Centrándonos en la canción del musical The Room Where It Happens, podemos hablar de 1774, cuando se dio el primer Congreso Continental. Esto fue una reunión de delegados de los congresos provinciales, destacando figuras como Samuel Adams o George Washington en Filadelfia. Gran Bretaña nuevamente trató de calmar esta rebeldía, pero la inevitable guerra revolucionaria dio comienzo el 19 de abril de 1775. No obstante, cabe destacar que la conformación de Estados Unidos no fue tan perfecta o idílica como aparece en las imágenes. No, hubieron confrontamientos. Sería como un reality show en la actualidad. Esto se refleja en el musical a través de batallas de rap entre los diferentes oponentes. Whiskey. Thank you, Secretary Jefferson. Stay mellow, doing whatever the hell it is you do in Monticello. Más tarde se conformó el Segundo Congreso Continental. Teniendo en cuenta que los americanos estaban en guerra con los ingleses, fue desde este congreso desde el cual se comandaron el curso de las batallas, destacando el papel del general George Washington, posterior comandante del ejército de Estados Unidos, y desde 1789 el presidente constitucional. Todo ello derivó en la aprobación del Acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, siendo así el primer país libre del continente americano, el 4 de julio de 1776. No obstante, no sería reconocido hasta 1783, una vez terminada la batalla de la Revolución de las 13 colonias. A través de las canciones en el musical, a través de las diversas canciones y escenografías, se hablan de diferentes sucesos históricos. En el caso de Right Hand Man, escuchamos cómo los ingleses se apoderan de Nueva York. En estos momentos, Hamilton se va a unir a una milicia conocida como Hearts of Oak. Progresivamente va a protagonizar diferentes sucesos que le otorgarán fama en el mundo del ejército. Es entonces cuando Washington se fijará en él y finalmente se convertirá en su mano derecha. También se representa la conexión francesa a través de la figura de Lafayette. Are you ready for a cabinet meeting? En la segunda parte del musical se observa cómo esta desconfianza en los británicos se va a transformar en una desconfianza en el gobierno federal y en Nueva York, sobre todo por parte de las colonias del sur. El apoyo francés fue esencial sobre todo en la marina estadounidense, que era casi inexistente. Años de política y compromisos fundamentales en Estados Unidos se comprimen en este segundo acto, y se ve el surgimiento de los partidos políticos, los federalistas y los demócratas republicanos. Mientras que los federalistas querían fortalecer esta creciente nación, centralizando el dinero y el poder, los republicanos democráticos pensaban que el gobierno era algo que debía ser pequeño y creían en la separación entre la Iglesia y el Estado. Hay que tener en cuenta que Hamilton estaba muy del lado de Wall Street. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Y potenciaba la libre empresa. Quería que el dinero se concentrase, ya fuera en un banco federal o en empresarios privados. Se salió con la suya y el gobierno federal asumió las deudas, lo cual ilustró también la necesidad de mantener unidos a los estados en este momento que estaban siendo privados de un enemigo común, en Gran Bretaña. Por lo tanto, después de la guerra seguía habiendo una gran incertidumbre. Podría decirse que después de todo no se habían hecho intentos de formar una república democrática desde los días de la República Romana y las ciudades-estado griegas. La escala de ambición de los padres fundadores aquí era inmensa. Aprovecharé para mencionar la influencia romana en la construcción de esta nación. Washington era visto como un guía, como una guiding light, un faro, y junto a otros personajes contaba con una gran influencia de la Ilustración y los ideales romanos clásicos. Por ejemplo, en discursos de John Adams se puede ver un fuerte componente retórico influenciado por diferentes figuras. En el musical también se contrastan las figuras de Aaron Burr y Hamilton. Esto permite ver una doble perspectiva de dos figuras que eran la misma cara de una moneda pero a la vez opuestas. Burr era un oportunista y cambiaba de partido político y opinión con bastante libertad. Es en el musical donde se refleja su personalidad contrastada con la de Hamilton, el cual se refería a él como una Catilina americana.
teniendo en cuenta la época y la influencia del pensamiento griego y romano, como ya hemos comentado, reflejaba de esta manera que se veía como un corrupto. A través de los leitmotiv de I'm willing to wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. I am the one thing in life I can control. Million things I haven't done, but just you wait, just you wait. podemos analizar el contraste entre las dos personalidades. Mientras que Hamilton era más dispuesto, Burr prefería esperarse a que fuera su momento. Finalmente, en 1800, Burr se enfrenta a Jefferson en las elecciones presidenciales. Hay un punto muerto, el cual traslada la elección a la Cámara, donde los federalistas tienen el control. Esto significa que Hamilton tenía el control de cambiar y mantener fuera de la sala donde sucede a Burr. Finalmente, en 1804, se dio un duelo entre ambos, donde Aaron Burr, vicepresidente de los Estados Unidos ya en este momento, hirió de muerte a Hamilton, y esta fue la culminación de su carrera como político. Hay que tener en cuenta que este musical cuenta con imprecisiones históricas, pero muchas de ellas están aquí para que la historia sea más intensa y entretenida. Al fin y al cabo, es un medio de producción cultural. También me gustaría destacar la relevante función que cumple la ficción a la hora de transmitir la historia hacia un público general. Las producciones culturales, como este musical, pueden incrementar el interés de personas que no se dediquen a la historia o que no estén tan interesados en estas cuestiones. A su vez, este musical es un reflejo en la cultura de una serie de reinterpretaciones que se dieron en la historia nacional estadounidense entre las décadas de 1990 y el 2000. Estas lecturas dieron a un género denominado por la periodista Evan Thomas como Founders Chic. En esto se caracteriza por descripciones que se han ido realizando a modo de admiración a los principales líderes políticos de las primeras décadas de Estados Unidos, como una especie de heroización de estas figuras. A su vez, es importante destacar la conexión que establece Lin-Manuel Miranda con el público a través de elementos como la música, casting y tratamiento de los personajes, la variedad y multiculturalidad que llevan una historia del siglo XVIII a un plano contemporáneo más actual y cercano. Además, se ha realizado una glorificación de la figura. No obstante, esto tiene una finalidad y es conectar aún más con el público, que lo tengan como referente y héroe. La esclavitud también ha sido edulcorada en esta obra, y esto ha sido una gran crítica del musical, puesto que la mayoría de los padres fundadores eran dueños de esclavos, e incluso Hamilton, que se declaró abolicionista de la esclavitud tanto en la realidad histórica como en el musical en numerosas ocasiones, participó de esto. La obra también trata temas como la lucha y el sacrificio, incluso el papel de la mujer como testigo de las narrativas históricas, que se queda presentado y encarnado sobre todo en la figura de Eliza. Por lo tanto, se podría decir que Hamilton se presenta como una historia nacional actualizada desde la visión del presente, que se ha reconfigurado tratando de incluir la heterogeneidad étnica y cultural que compone a los Estados Unidos. Y esto ha sido todo. Espero que este vídeo os haya servido para aprender esta parte de la historia de una forma más amena y divertida. Y sí, considero que se pueden emplear diferentes productos culturales para divulgar y aprender historia, pero siempre desde una perspectiva crítica y multidisciplinaria. Adiós.